Buenos días a todos. Buenos días. Hola, Bueno, muy vamos, buenos días, Inés. Buenos días, chicos. bueno, Martín, Marce, bueno, vamos a empezar Buenos muy días. puntual. Falta un minutito y ya están todos, Marce. Todos no se olviden de poner los que están en grupo, de colocar en el chat su asistencia. Sí, ya está el 90% de los chicos. Perfecto, bueno, son las 11 y vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, hicimos un cambio en el horario de las clases. Les agradezco que hayan podido organizar. Yo acabo de llegar hoy a las 5 de la mañana, aterricé. Así que, bueno, pero no quería faltar a esta clase. Tuve de viaje por trabajo en el exterior 12 días, así que espero que lo hayan aprovechado para repasar los temas que vimos, practicar. Y vamos a trabajar, primero les quiero comentar un poquito acerca de cómo quedan los proyectos y después vamos a trabajar un tema de programación. Entiendo, si ustedes fueron practicando, también vayan pensando en sus comentarios, acerca de comentarios para avanzar con el tema de programación, ¿sí? Que vamos a ver algunas técnicas. Ahora, ¿qué pasa con los proyectos? Perdón, ¿qué pasa con los proyectos? Bueno, vamos a reasignar los proyectos nuevamente debido a que esto es algo que también ustedes, para que tengan experiencia de que sucede con las empresas, ¿sí? Hay empresas que por X motivo lo pensaron de una forma, un proyecto, pero luego sucede que no tenían datos, o sucede que no tienen operarios, o sucede que no se puede llevar adelante el proyecto. O sea, mientras ustedes estuvieron de receso, nosotros estuvimos trabajando con los proyectos y con las empresas. Sí, así que tuvimos algunos cambios de los temas para podernos reordenar. No se preocupen si ustedes ya hicieron los análisis o los flujos, los diagramas en determinados temas, porque todo es ejercicio. En ciencia de datos es muy importante tener la experiencia de hacerlo con diferentes empresas. Sí, justamente de eso se trata la experiencia de un técnico, poderlo hacer con distintas empresas, distintos procesos productivos, distintos equipos y maquinarias. Así que todo lo que vinieron realizando realmente es muy útil, sí, para que ustedes continúen y ahora mejorando con estos proyectos. Entonces, yo voy a mirar en otra pantalla donde tengo los proyectos y luego sí les vamos a pasar cómo van quedando. Inés, aclaramos que los estudiantes no se cambiaron de grupo, siguen siendo los mismos estudiantes en los mismos grupos. Cambió la Sí, empresa, pero los grupos siguen los mismos estudiantes. sí, hubieron cambios de empresa, ¿sí? Estos cambios de empresa incluso sacamos algunas empresas y colocamos otras debido a que nuevamente nosotros estos de semanas estuvimos trabajando con las empresas y cuando vemos que una empresa se complica mucho con la información o que no tiene la información disponible, entonces también trabajar en ciencia de datos hay que comprender que es un tema muy nuevo y muchas empresas que tienen muchas ganas tal vez no tienen la información. Entonces nosotros buscamos las mejores opciones para que ustedes puedan trabajar en estos proyectos. También el objetivo, sobre todo con Comodoro, porque, bueno, estábamos revisando las asistencias, al menos las asistencias, la entrega de ejercicios es muy buena, el compromiso es muy bueno. Nos gustaría que haya un poquito más de participación en las clases, porque eso es muy útil para conocer un poco más de la experiencia de ustedes al revisar sobre todo los tutoriales para poder profundizar algunos temas. Tenemos que tomar en cuenta nuevamente, como les dije cuando estuvimos en el taller presencial, que la programación es la base. Y hoy vamos a ver algunas técnicas avanzadas de ciencia de datos sobre programación. Pero para esto es importante que ustedes hayan trabajado los ejercicios que enviamos. Este mes de agosto ya estaremos en Comodoro, así que para hacer las visitas, así que les estaremos notificando las fechas. Mucho depende cuando trabajamos con empresas, no depende todo de nosotros, es tratar de reorganizar que cuadren las fechas con las escuelas y con las empresas. Vamos a reorganizar los grupos. Entonces, los proyectos. Al grupo uno, ¿sí? Cada uno sabe, Marce, qué grupo es, ¿verdad? ¿Qué equipo es? Sí, sí. Bueno, el equipo uno, ¿sí? Eh, vamos, que tiene la empresa, creo que ya la tenía la empresa SGA, sí. La empresa es la misma. Lo que vamos a cambiar es una bomba triplex, que es la que vamos a trabajar, sí, en esta ocasión. Entonces,
Nosotros ya avanzamos y le vamos a enviar después de la clase a cada equipo un esquema de cómo vamos a trabajar ese equipo, porque le solicitamos incluso a las empresas que nos envíen información, que nos envíen ya todo lo que es los detalles, los aspectos técnicos, las fichas técnicas, perdón, de los equipos, como para ya poderlos revisar. En el caso de la bomba, la triplex, tenemos la marca, tenemos el modelo, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que buscar ayudar a la empresa conforme la necesidad que tenga, no necesariamente lo que nosotros quisiéramos hacer, porque nosotros podemos querer tener un proyecto mucho más avanzado en ciencia de datos, pero si la empresa no tiene algunos elementos básicos, entonces no vamos a poder avanzar. Por tanto, por tal motivo, los proyectos se van a adecuar a la necesidad de la empresa. Recuerden que la empresa SGA tiene un servicio a los pozos de petróleo y este servicio lleva un camión que tiene diferentes equipos que trabajan en cada pozo. Entonces, uno de los equipos que más trabaja es la bomba triplex, que es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Y qué es lo que necesita esta bomba? Lo que me dice la empresa es que lo que ellos necesitarían es optimizar el funcionamiento en sí de la bomba, ¿sí? Optimizar su funcionamiento, es decir, que tenga un mantenimiento en el momento oportuno, que no tenga horas de inactividad, poder entregarle todo lo que son herramientas o repuestos, partes que sean las necesarias. Muchas veces las empresas lo que tienen es protocolos de mantenimiento, ¿sí? El protocolo dice que en tal etapa hay que realizar este mantenimiento en tales partes del equipo, con tales operarios, ¿sí? Pero no necesariamente, tal vez el equipo no lo requiere, porque no es lo mismo un equipo que está en planta que un equipo que se traslada a pozo. Entonces, la ciencia de datos lo que va a hacer es perfilar mucho mejor ese mantenimiento. Vamos a trabajar en los mantenimientos del equipo de la bomba triplex para que podamos optimizar el funcionamiento de esta bomba, ¿sí? Entonces, ellos cuentan, yo ya estuve mirando la información con la que cuenta de la bomba, es información de su desempeño. Recuerden que cuando trabajamos con equipos hay información propia del desempeño del equipo, que son a través de los sensores de temperatura, de vibración, depende de la capacidad, depende del trabajo que hace el equipo, del tipo de equipo. Y también tenemos, no, perdón, más información que nosotros como científicos de datos vamos a añadir. Recuerden, porque si es que la bomba se traslada, en este caso se traslada en un camión a Pozo que quedan 100 kilómetros, entonces en ese traslado nosotros también tenemos que tomar en cuenta el estado de las rutas, el clima. No es lo mismo trasladar la bomba en invierno que en verano, ¿sí? Entonces vamos a añadir más información. Bueno, lo que les vamos a pasar a este equipo es la bomba, la ficha del modelo, las especificaciones técnicas de esta bomba, y ahí van a tener también algunos temas para investigar y otros para analizar, ¿sí? Es decir, para volver a hacer el diagrama de flujo de la bomba, cuál es empezando, yo tengo que trabajar con el chat, ¿sí? En el chat preguntarle qué tipo de sensores tiene esta bomba, ¿sí? En qué programas entrega la información de los sensores, ¿sí? En qué programas tiene la información. Y también tengo que pensar en otras variables, ¿no? Justamente los datos ambientales, el estado de las rutas, el número de operarios, ¿sí? Para nosotros poder hacer ese trabajo, pero ya lo vamos a hacer específicamente en esto. Este mes vamos a hacer las visitas y en cada caso vamos a organizar, armar las visitas, obviamente en el lugar de funcionamiento. Por ejemplo, en el caso de esta bomba, nosotros tenemos que ir al pozo directamente, así que tenemos que hacer el trámite para que nos permitan entrar, ¿sí? Y poder realizarlo. Lo vamos a hacer seguramente en un transporte de la misma empresa, el transporte que lleva a todos los operarios de la empresa de SGA a los pozos, lo haremos y bueno, y eso sí, tiene una distancia, está ahí como en 100 kilómetros a la que vamos, nosotros tenemos que ir. Así que eso lo vamos a coordinar con los profes, ¿sí? Más allá de que coordinemos con las empresas para que tengamos toda la seguridad y los permisos que tengamos que ir. Como ustedes ven, es complejo, no es tan sencillo. La idea es que nosotros trabajemos con los datos de forma anticipada y tengamos la experiencia de ir a ver el funcionamiento directamente de los equipos para que tengamos claridad y seguramente ahí, cuando estemos mirando el funcionamiento,
podamos entender no solamente lo que hicimos con datos, sino también pensar en que tal vez nos faltan variables que no tomamos en cuenta o que alguna variable que nosotros tomamos realmente no es necesaria porque vamos a conversar con quienes operan los equipos, ¿sí? Entonces, este en el caso de SGA, ustedes van a tener todo un armado acerca de qué es lo que necesitamos ahora esta siguiente etapa para llegar a la fecha de visita. Vamos a cambiar un poco el cronograma, así que el cronograma tenía visitas antes, esta semana les comunicamos y esto seguramente va a ser tercera o cuarta semana de agosto de las visitas. Imagínense que hay que coordinar varias empresas, no todo queda en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, esto, y además más allá de los permisos y todo lo que hay que armar. Bueno, caso del grupo 2. Nosotros vamos a trabajar con 3 grupos, vamos a trabajar con la sociedad, con esta sociedad que se llama Cooperativa Popular Limitada de Comodoro, que presta servicios públicos, ¿sí? A la ciudad. Vamos a tener 3 proyectos con ellos. Esta nos pareció una muy buena alternativa porque ellos tienen información, ellos tienen, más allá que no han trabajado en ciencia de datos, tienen bastante claridad de lo que es el tema, tienen muchísimo interés y realmente se han mostrado muy bien dispuestos a mostrarme la información, decirme lo que necesitan, a pensar cómo vamos a trabajar. Entonces, el grupo 2. El grupo 2 va a trabajar, vamos a cambiar el proyecto, va a trabajar con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Sí, miro por acá porque acá tengo el proyecto. Y aquí lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las pérdidas de energía sí, en barrios residenciales. ¿Cuál es la problemática en cuanto a la entrega de energía? La problemática en cuanto a la entrega de energía es que la entrega de energía, la distribución, ¿sí? No está acorde a la facturación del servicio, ¿sí? Entonces se está entregando energía que no está facturada y hay pérdidas. Las pérdidas o esa diferencia se debe a diferentes situaciones. Sí, pueden haber conexiones clandestinas, pero también pueden haber fallas en los equipos y que generen estas pérdidas, incluso por clima. Tenemos que revisar qué es lo que pasa, por qué son las pérdidas y dónde están las pérdidas, ¿sí? En la entrega de energía. Este es el proyecto. En este proyecto ustedes van a recibir ahora un documento donde van a tener todas las variables que nosotros revisamos, los datos que ellos tienen con los que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Los datos de consumo, de facturación, de medidores. Y aquí tenemos un ejercicio en el que es importante que ustedes, primero, está anotado el ejercicio, necesitan entender cómo se genera la energía, la producción de energía, que comprende la producción. Revisen el sitio web de esta sociedad, sí, que está en Comodoro, pero que ustedes revisen, entiendan cómo se produce la energía eléctrica, cómo se distribuye la energía eléctrica. Cuando les digo entender cómo es el proceso, cómo funciona, cuáles son los equipos, qué es lo que sucede desde la generación a la distribución y hasta que llega a los hogares. Entonces, ¿se acuerdan que ciencia de datos se trata primero de entender, de pensamiento antes que de datos? Al final, los datos y todas las herramientas que hoy vamos a ver, algunas herramientas solo se aplican a lo que yo conozco. Entonces, el primer ejercicio, incluso acá tienen las variables, porque ya tienen anotadas las variables, ¿sí? Hay algunos ejercicios que los grupos van a ver que tienen anotadas las variables, porque las variables son muy específicas. Entonces, para eso prefería anotar las variables y yo ya revisé con la empresa que tuviesen la información. Ahora, ¿qué sucede con esta empresa que es un caso real? O sea, todos son casos reales, que realmente nosotros, imagínense si vamos a encontrar las pérdidas de todo Comodoro Rivadavia, sería imposible. Es decir, es posible, pero nosotros estamos trabajando en una práctica, no en una consultoría. Si esto fuese una consultoría como las que realizo yo profesionalmente, donde hacemos consultorías, ¿sí? Ya se hacen con volúmenes de datos superiores, pero nosotros estamos en una práctica en la cual lo que buscamos es que ustedes comprendan una técnica, entiendan un proceso y trabajen una práctica, que es como un ejercicio. Y esto quiere decir que vamos a trabajar con una muestra, que es lo que le dije a la empresa. Nosotros vamos a trabajar con una muestra, no podemos trabajar con tantos datos, ¿sí? Ustedes no tienen la capacidad de trabajar el conocimiento, sino para trabajar con una muestra que, por ejemplo, puede ser en un barrio pequeño, vamos a buscar un barrio de la ciudad
en el cual nosotros podamos hacer este ejercicio con una muestra de población, ¿sí? De esta forma ustedes pueden entender la técnica y la empresa también va a entender cómo funciona, porque también esto es útil para la empresa. Esta empresa tiene un gerente de sistemas que tiene conocimiento y eso también es un desafío para nosotros. Es decir, yo como profesional tengo empresas, me enfrento a empresas que no tienen ningún conocimiento, aunque son grandes, y tengo otras empresas que incluso pueden ser pequeñas y tienen mucho conocimiento. Entonces, es un desafío porque vas a tener información más específica, pero tal vez más numerosa, también mayores volúmenes que están ordenados. Este es el caso de esta empresa, que es una sociedad grande donde tiene toda la información de Comodoro Rivadavia. Así que nosotros vamos a hacer una muestra para el tema de energía. Y ahí van a encontrar también, cuando les pase el Word al final de la clase, cómo están armadas las variables, ya están revisadas con la empresa para saber que esa información está. Y dependiendo de, voy a ver en el barrio que donde tengamos mejor información y vamos a tomar una muestra. Una muestra quiere decir 200 datos, 500 datos, no más que eso, sí, para hacer el ejercicio. Ese es el grupo 2. El grupo 3. El grupo 3 va a seguir, creo que estaba en PAE y va a seguir en PAE, ¿sí? Y el grupo 3 va a trabajar, vamos a trabajar, y este es un tema que todavía puede tener un ajuste, porque PAE está haciendo ajustes. Eh, pero el área en el que vamos a trabajar es en el de los tratamientos de productos químicos en los pozos, ¿sí? Yo sé que la 749 ya tiene una práctica, sí, me parece que la práctica es en la elaboración de los tambores. Nosotros vamos a hacer, lo que estamos viendo es optimizar la distribución de los productos químicos que van en tambores a los pozos de petróleo. Son estos kits, sí, optimizar esta distribución. ¿Cómo la vamos a optimizar? Bueno, ahí también vamos a hacer toda una investigación acerca de cuáles son las variables que tienen que ver con estos tratamientos, estos kits. Y ahí tienen el ejercicio también que van a tener que investigar. ¿Qué son los tratamientos químicos que van al pozo? ¿Cuáles son en los kits? ¿Qué va en un kit? ¿Cómo se arma un kit? ¿Cómo es un tambor? ¿Qué pasa? Hay videos. Es importante nuevamente que ustedes sean curiosos y traten de entender el tema, que es la vida real. Cuando a mí me llega una empresa, lo que hago es buscar información para entender qué está pasando. Muchas veces no conozco la empresa, ni siquiera conozco el tema. ¿Sí? Nunca trabajé en una industria, en algún sector que me están pidiendo. Por ejemplo, yo como estoy más acá en el sur, ahora estuve en Ecuador y Colombia trabajando con camaroneras. Aunque soy de un país donde hay mucho camarón, no estoy tan acostumbrada a la camaronera, no es un tipo de actividad que yo manejo permanentemente. Así que todavía me cuesta, sin embargo, la experiencia de una empresa me lleva a otra empresa, me lleva a entender los procesos y si no lo investigo, lo investigo, lo investigo y lo investigo, ¿sí? Acá hay que investigar cómo funcionan los tratamientos químicos en los pozos, cómo se trasladan, cómo es la producción, cómo es el envase, qué sucede en los pozos. Ahí tienen el ejercicio. Es la primera parte de ciencia de datos, es empaparme de lo que funciona. El día que vayamos a ver los productos químicos, los tratamientos y cómo funcionan los tambores, ustedes ya tienen que saber, es simplemente, esto yo lo vi en un video de YouTube, esto me lo dijo el chat, sí, pero este tambor es más pequeño que el que yo vi. ¿Por qué es más pequeño? Este tiene 10 productos químicos y el que yo vi tenía 15. Entonces puedo preguntar, pero tengo que hacer toda mi investigación preliminar, ¿sí? Ese es el grupo 3. El grupo 4. El grupo 4 también va a trabajar en la Sociedad Cooperativa de Servicios Públicos de Comodoro. Y aquí vamos a trabajar con los problemas de distribución de agua, sí, de agua potable. En la ciudad tenemos muchos reclamos, me dice la empresa, hay muchísimos reclamos de que el agua no llega. Sin embargo, al mismo tiempo que el agua, hay reclamos de que el agua no está, el servicio no está, se monitorea y en otros lugares sí está. Entonces, ¿por qué en algunos lugares en el mismo momento está y en otros no está? ¿Qué está pasando? Entonces, acá nuevamente yo tengo que entender cómo funciona el servicio de agua, de distribución de agua, cómo funciona en Comodoro Rivadavia. Y es importante cuando yo veo la distribución de los servicios o la generación y distribución de un servicio público en la ciudad, porque cada ciudad es distinta y en el caso de servicios públicos, la geografía va a afectar la distribución del servicio público muchas veces, ¿sí? No es lo mismo, tanto en clima
como incluso, o sea, el clima como incluso el accidente geográfico en cuanto al... No es lo mismo una ciudad en valle o plana que una ciudad que tiene colinas. El servicio público se va a afectar ahí. Entonces, hay que revisar cómo funciona la distribución de agua potable en Comodoro Rivadavia, hablar con el chat, ver videos, es decir, cómo funciona el servicio de distribución de agua en una ciudad y después ir a Comodoro Rivadavia. ¿Cuáles son las diferencias que habría en Comodoro Rivadavia? Es posible que, seguramente, uno de los temas es que falte presión de agua, porque en los barrios que tal vez están más en la colina no llega la presión y por eso es que si yo monitoreo en las partes bajas tengo agua y en las partes altas no tengo agua. Pero bueno, hay mucha información y aquí también tienen variables, datos que ya corroboré con la empresa que están con los que nosotros trabajamos, así que ya tienen las variables armadas para que vean. Nuevamente, es investigar para cuando vayamos con los técnicos, ustedes puedan entender rápidamente de qué se trata, no es que no resulte algo ajeno para ustedes. Vamos con el grupo 5. El grupo 5 creo que es el mismo que tenía, que es el manifold productor, sí, y el proyecto sigue siendo el mismo. Nosotros, el desafío de esta empresa es expandir la producción sin incorporar mayor número de personas, de recursos humanos. Tampoco quieren despedir personas, sin embargo, lo que quieren es reasignar tareas y la única forma de expandir la producción sin contratar más personas es automatizando etapas del proceso. Entonces tenemos que revisar qué etapas podemos automatizar. Y así que el proyecto es el mismo, hay que averiguar qué es el manifold, pero eso supongo que incluso la escuela podrá comentar qué avances hizo en este tema. Y el grupo 6 volvemos a la cooperativa, porque les dije que eran 3 grupos en la cooperativa, y el grupo 6 tiene que ver con el monitoreo y control del servicio de Internet. Sí, que también hay muchísimos reclamos y tenemos que ver a qué se deben los reclamos y hay que entender cómo funciona el servicio de Internet, sí, cómo se distribuye, cuáles son los equipos, cómo son los mantenimientos y qué puede estar pasando. Lo primero que yo hago cuando investigo un servicio o un producto, un equipo, es ya la experiencia hace que uno empiece a pensar qué puede ser lo que está sucediendo, ¿sí? Después yo lo voy a comprobar con mis hipótesis, mis datos, ¿sí? Acá también tienen ya datos del tema del servicio de Internet con los que nosotros podemos trabajar, los análisis de investigaciones, ¿sí? Piensen que todos los proyectos tienen que ver con equipos, con maquinarias, con procesos productivos. Hay algo en el proceso, hay algo en los equipos, hay algo que no se está haciendo, hay un cuello de botella porque el reclamo se genera que no me llega el servicio de Internet. La empresa, al igual que el tema del agua, cuando tiene estos reclamos, monitorea y ve que en muchos lugares sí está, ¿por qué en otros no está? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay alguna falla técnica en ciertos sectores? Para todo lo que son nuestros servicios públicos, nosotros vamos a hacer muestras. Sí, vamos a tomar muestras. Sí, no vamos a tomar el total de datos de la ciudad. Y vamos a tomar muestras y vamos a armar un modelo que resulte útil a la empresa y que a ustedes les resulte útil, porque esta es una práctica para entender cómo funciona. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que son los proyectos, después de la clase, nosotros les enviamos por separado a cada uno la hoja que le corresponde de su proyecto. Algunos tienen variables, otros no, depende del tema. Las variables de servicios públicos son muy complejas, por eso es que los armamos directamente. Las de los equipos no tienen esa complejidad que un servicio público. Entonces, estos son los proyectos, estamos seguros que con esta práctica realmente para ustedes va a ser muy enriquecedor conocer cómo funciona todo el sistema. Y para las escuelas, algo que buscamos con las empresas en Comodoro principalmente es que las empresas realmente se entusiasmen con este trabajo y que podamos año a año ir complementando. Nosotros vamos a hacer una pequeña muestra de un barrio, pero poder complementar lo mismo con las empresas, porque por ejemplo en el caso de SGA, nosotros vamos a trabajar con la bomba triplex, pero hay 10 equipos ahí para trabajar. Lo que pasa es que no podemos trabajar con todos en una práctica. Vamos a tomar un equipo y vamos a trabajar en el mantenimiento de ese equipo, ¿sí? Y en el caso de SGA tiene una problemática adicional, que es ellos no tienen nada automatizado. Es decir, toda la información del mantenimiento del equipo que se hace en el pozo, el operador lo hace a mano o lo hace llenando una hoja de Excel. Entonces, en eso vamos a ayudarlo a armar una aplicación para que el operador lo pueda hacer desde su celular, que llegue una base de datos y que puedan ellos armar en una base de datos, ¿sí? Vamos a tratar de ayudar a la empresa en lo que necesita en este momento, ¿sí?
Así que bueno, cada proyecto es diferente, depende de la empresa, depende qué herramientas trabaja y también el recorrido que uno trabaja con una empresa es lo que te permite más trabajo. Entonces, porque la empresa se queda contenta y como ya dice, bueno, este equipo conoce mi empresa, entonces lo contrato para una siguiente etapa, ¿sí? Y de eso se trata ciencia de datos, es empezar por poco e ir aumentando etapas. Eso en cuanto a la distribución de los grupos. Hasta aquí alguien les gustaría comentar algo, ¿tienen alguna inquietud? ¿Nadie no tiene profes? Bueno, por otra parte, entonces, para empezar la Por las clase de dudas, hoy, si están silenciados, que levanten la mano, lo ponemos, lo habilitamos. bueno, para la clase de hoy es indispensable que ustedes trabajen con los tutoriales y las guías que enviamos, ¿sí? Que hayan trabajado lo que nosotros vimos en vivo, el tema de Python. Lo trabajaron, hicieron ejercicios de Python con las guías prácticas. Me gustaría que nos avisaran, que nos comentaran. Falta el grupo 2, dice Marce. ¿No dije todos los grupos? Sí, Sí, dije. y los escribí sintéticamente, pero ahí lo volví a escribir. Sí. Sintéticamente los escribimos. Igual se lo vamos a pasar. Bueno, pudieron revisar, mejor dicho, no es que pudieron, sino que han tenido bastante tiempo como para trabajar con los tutoriales y con las guías prácticas de Python. ¿Lo hicieron? Me gustaría escucharlo, si fue muy difícil, si fue posible, si avanzaron con ese tema. Es importante la participación y además nosotros vamos a trabajar, hoy tengo una clase preparada que tiene que ver con programación. Si ustedes han tenido muchas dificultades en la primera parte de Python, es más difícil avanzar. ¿Los profes quisieran comentar? ¿Nadie comenta nada, Marce? Ahí Julián escribió en el chat, comentó que estuvieron haciendo los ejercicios de las 7:49. Bueno, esto queda en sus manos. Recuerden que es una época en la cual nosotros tenemos que ser autodidactas, tenemos que ser curiosos. Se les entregó esas guías que son exclusivamente hechas para ustedes. Así que es importante que ustedes las sigan con entornos y chat. Perfecto, se avanzó en, sí, y 7:49 que no es una escuela de programación. La 7:42. Bueno, si dicen, si tienen algún problema por falta de internet, nuevamente está la escuela. Nosotros es algo que justamente para el programa les pedimos que tengan computadora y que tengan internet. Si no es en casa, que es en la escuela. Pero el problema entonces no fue el tutorial, sino el internet. Pero supongo que las 7:42, conociendo a las profes como son, habrán organizado grupos para poder trabajar. Perfecto. Después me gustaría, a las escuelas que quieren continuar con ciencia de datos también, y si tienen ustedes equipos disponibles, una sala de sistemas, que tengan equipos, problemas de inicio, que tengan equipos disponibles, sí podemos colaborar en darles algunos cursos que son pagos, pero que necesitan instalarse en equipos de la escuela, ¿no? Porque tienen que estar vinculados a una cuenta, de forma que ustedes, por ejemplo, tengan cursos más avanzados en Python, algunos cursos que puedan guardar en un equipo de la escuela, en una cuenta de la escuela, pero no un equipo, sino en una cuenta de la escuela a la cual todos puedan tener acceso. Generalmente son cursos que se trabajan de forma particular. Por ejemplo, a mí en temas de programación, deben algunos conocer esta plataforma Udemy, ¿sí? Que tiene cursos que son bastante, no son gratis, ¿sí? Son para mí económicos para la buena calidad que tienen. Entonces, con esos cursos los podemos ayudar con algunos cursos para que ustedes vayan almacenando. Lo bueno que tiene que este tipo de cursos, una vez que se compran, los cursos ya se almacenan para siempre. Entonces, a mí me resulta útil estos cursos porque a veces quiero incluso aprender una técnica nueva sobre algunos algoritmos, entonces me busco el cursito específico de esta técnica
para poderlos revisar. Están muy actualizados. Hay muchos cursos que están desde ayer, que son actualizados 100%. Entonces yo me bajo, me compro el curso y me guardo la técnica y lo sigo utilizando cuando lo necesito, ¿no? Eso a las escuelas que estén interesadas en profundizar este tema, podemos ir poco a poco dándoles cursos para que vayan almacenando, siempre que los utilicen. Son cursos de 20 horas, de 40 horas, que sean complementarios en ciencia de datos. Sí, dice el profe Marce, no se olviden de sacar foto cuando estén trabajando en equipo para mencionarlos. Bueno, perfecto que estén practicando Python. Entonces, recuerden que la programación es la base es la herramienta base de la ciencia de datos. Lo primero es el pensamiento. Si yo no entiendo el proceso, si yo no entiendo el equipo, si no se me ocurre qué le pasa a un equipo porque no lo estudié, no lo profundicé y no lo investigué, entonces de nada me sirve aprender programación, porque la programación es la herramienta. Como les dije, es como la calculadora para un comercio pequeño, ¿sí? Yo no puedo hacer muchas ventas si no tengo mínimamente una calculadora. Eso es hoy la programación en Python. Entonces, vamos a ver la clase de hoy, igual es una clase breve para complementar. Sí, lo que vamos a hacer, si les parece, dice la profe Rocío, para complementar, vamos a ver algunas herramientas más y cuando tengamos la visita a Comodoro, vamos a programar hacer en algún lugar todos juntos nuevamente una clase de Python, pero avanzada, ¿sí? Para eso es importante que ustedes revisen bien los tutoriales, se anoten las dudas, las inquietudes o las sugerencias donde quieren profundizar para poder rearmar una clase, revisando tal vez algunos conceptos, pero no vamos a repetir la clase, vamos a avanzar, sí, tal vez nuevamente profundizando o aclarando algunos conceptos y avanzamos sobre todo con el tema de algoritmos, ¿sí? Para ir complementando en esa clase. Vamos a hacer una clase presencial más las visitas, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy día el tema de la diversidad de información, ¿sí? En mantenimiento industrial, en procesos industriales. Nuevamente, ya esto ya lo vimos. Tomar en cuenta que la información siempre está en diferentes unidades, en diferentes formatos. Yo tengo información en diferentes épocas, ¿sí? Es decir, es mucha heterogeneidad en información, formatos. Hay información en textos, en tablas, hay información en imágenes, ¿no? Eh, en, aquí dice mantenimiento industrial, pero puede ser en procesos industriales o en lo que estamos haciendo, hay información distinta. Y esa información toda generalmente la tengo que pasar a un formato de tabla. No es necesario o obligatorio, pero en ciencia de datos digamos que es lo recomendable, que yo pase en formato de tabla. Pero si tengo imágenes, si tengo información que no está completa, tengo del mantenimiento de un equipo, tengo 5 archivos. Es que lo que pasa es que cada archivo lo hace un operador diferente, porque este lo hace con este archivo, este lo hace con este archivo y este con otro archivo, y los archivos son distintos. La mayoría de la información se comparte, pero no están unificados. Entonces yo me encuentro que cuando voy a trabajar ya conozco bien el tema, tengo las variables y ahora cuando voy a la información y hay de todo, ¿sí? Y es un desorden, ¿sí? Ese es el primer desafío y como les dije varias veces, y esa es una de las actividades de base, ¿sí? En que muchos estudiantes, sobre todo en programación, se pueden perfeccionar, ¿no? En la limpieza y en el orden de los archivos, que es la primera parte donde todas las empresas dicen, uy, yo tengo mucha información para trabajar, pero está toda desordenada, ¿sí? También tengo que tomar en cuenta que las fuentes de la información son distintas. Yo tengo información que está en Excel porque el operario armó, lo hizo a mano y lo pasamos con Excel, o lo hizo directamente en un computador en una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, esa información ya está en formato de tabla. Como les dije, hay otra información que viene por imágenes porque necesito, por ejemplo, en la agricultura, imágenes satelitales, ¿sí? O también cuando veo el clima o el estado del tránsito, puede ser el estado del tránsito, no me va a llegar una planilla, seguramente me llega una imagen satelital y yo tengo que transformarla en una planilla, ¿sí? Las fuentes son distintas porque también cuando trabajo con equipamiento, todos los equipos hoy en día, no todos, la mayoría tienen sensores propios, sensores que miden, dependiendo de la actividad que hace el equipo, que miden temperatura, que miden humedad, que miden la vibración, ¿sí?
que también entregan un informe de todo lo que son las horas que trabajó por jornada, es decir, hay mucha información que viene del equipo directamente. Y esa información que viene del equipo no viene en una tabla de Excel, viene en un programa que es el que maneja el equipo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, y esos programas no son de lectura libre, que yo abro y lo leo, no, o sea, es un programa que yo tengo que transformar, esa información resultante de ese programa la tengo que transformar preferiblemente a una tabla. O sea, que llega un momento en que yo necesito agarrar la información, transformarla. Generalmente, no les digo que es obligatorio, pero en la mayoría de los casos lo más útil es llevar todo a tabla, ¿sí? También tengo, como les decía, la información no simplemente es numérica, a veces la información es una característica, bueno, malo, regular, o tal vez es una afirmación, una negación, sí o no, se hizo mantenimiento, sí o no, sí, entonces tiene distintas unidades, eso ya lo vimos, que pueden ser kilómetros, o pueden ser litros, o pueden ser la edad de una persona, o los años de experiencia. Sí, la información en general está, pero no está para ser trabajada directamente, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos el tema de normalización y estandarización, ¿sí? Pero acá vamos a ver un poquito más que es el tema de las fuentes, porque esto es una de las primeras problemáticas en las que me encuentro, las fuentes, en los programas en los que baja la información. Por eso es importante que todo técnico, más allá de que no sea programador que esté en ciencia de datos, entienda que esto pasa, entienda que las fuentes son distintas, pregunte cuál es la fuente, cuál es el programa en el que se descarga la información y ahí tiene dos alternativas. Es decir, una alternativa, hoy en día los programas, la mayoría de los programas actuales de los equipos del desempeño, hoy en día la mayoría de estos programas ya la información la convierten a un archivo Excel o CSV. Ya la mayoría lo hace. Hay otros que no lo hacen, entonces yo tengo que hacer un paso previo de conectarme a esa base donde, donde bajan estos datos y a este programa y transformarlos en tabla, ¿sí? Nuevamente, lo que yo tengo que entender es que esto pasa. Los datos no están servidos en un Excel ordenadito para que yo los trabaje. No funciona así, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar que los tengo que trabajar. Pero en el interín, nuevamente voy conociendo sensores, voy conociendo equipos, porque pregunto, ¿y este equipo qué sensores tiene? Ah, tiene sensores de vibración, tiene sensores de temperatura. ¿Y cuál es el programa? Ah, tiene un CMM, que es un programa de mantenimiento de los equipos. Ah, ¿qué tipo de CMM tiene? Entonces voy conociendo qué es lo que hay en la empresa, ¿sí? Cómo funciona. Entonces, el desafío de la heterogeneidad de los datos, ¿no? Por un lado están las inconsistencias. Las inconsistencias es, digamos que lo tengo todo, ya lo tengo todo traducido, porque yo armé, hice tabla de todo, hice de imágenes, hice tabla de todos los datos que venían de los sensores, sumé los datos del clima, del estado del tránsito, transformé imágenes en datos. Pero cuando yo ya tengo los datos en tablas o en Excel, para decirlo de esta forma, me doy cuenta que hay inconsistencias. Hay duplicados, hay datos, como les decía, un técnico de mantenimiento colocó la primera columna el día y el otro colocó la primera columna el equipo, ¿sí? Pero se le olvidó llenar tal casillero. Entonces encontramos que los datos hay inconsistencias, hay faltantes, hay datos vacíos, ¿sí? Entonces ese es un primer desafío porque yo no puedo hacer ciencia, no puedo trabajar con datos hasta que los datos no estén ordenados. Por eso es que les comentaba que nosotros en el proyecto de prácticas vamos a hacer un proyecto de muestra, porque por eso vamos a tomar 200, 500 datos, no más que eso, porque si no sería demasiado el trabajo que nos va a llevar revisar las inconsistencias. Vamos a trabajar diferentes herramientas en pocos datos, para que ustedes vean que en 200 datos vamos a revisar inconsistencias, ¿sí? La falta de estandarización, que es lo que ya vimos, el tema de las distintas unidades, uno en kilómetros, otro en metros, otro en número de años, y el otro sí o no, y el otro bueno o malo, sí. Entonces, eso lo tenemos que hacer. La optimización es, bueno, nuevamente el desafío de optimización de datos es lograr que haya, que realmente podamos unificar, ¿se acuerda? Con estandarización y normalización, podamos estandarizar y que nos queden las planillas completas, ¿no? Para lograr homogenizar. Hay dos técnicas que principalmente se utilizan en ciencia de datos, ¿sí?
donde ya vamos a aplicar inteligencia artificial. Sí, esto es lo que vamos a ver en el siguiente taller cuando estemos. Pero igual, nuevamente, a la semana que viene lo que les pido es que revisen sus proyectos, ¿sí? Revisen el tema de Python y les dejamos un ejercicio de Machine Learning y bueno, de lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a tener dos técnicas de inteligencia artificial, que es de ciencia de datos. Cuando nosotros vimos programación en Python básica, es para cualquier actividad, es decir, no necesariamente siempre es ciencia de datos. Vieron que el ejercicio, en el tutorial hay un ejercicio que dice de transformación de archivos, pero eso es para cualquier actividad, es decir, yo estoy en recursos humanos y me viene bien saber cómo transformo un archivo, cómo lo unifico, lo mismo un profe. Hasta ahí la programación en Python es universal. Tiene bibliotecas como Pandas para ciencia de datos, pero todavía en esta parte mínima de orden. Acá todavía estoy trabajando con códigos, ¿sí? Entonces ahora yo voy a ir un pasito más allá en la programación y voy a trabajar con algoritmos, ¿sí? Que ya es una inteligencia artificial aplicada. La programación, en ciencia de datos, la programación y la inteligencia artificial van de la mano, ¿sí? ¿Y cómo es esta unión? La programación, ¿se acuerdan que es darle la orden a una máquina? Yo le doy una orden a una máquina a través de un programa. Yo le ordeno que ejecute una actividad, que realice una tarea. Y la inteligencia artificial se une a la programación para darle al equipo la capacidad de entender la tarea que realiza para realizarla de forma permanente y mejorar y aprender. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es que esta orden que yo le doy al equipo no sea solo una orden de haz tal cosa, sino que ordene un archivo y aprenda el orden de un archivo y que en tiempo real, conforme lleguen los archivos, lo pueda procesar. No necesite que yo le dé la orden, sino que yo ya lo dejo armado para que lo pueda procesar. Incluso yo tengo que entrenar al algoritmo, es decir, yo le tengo que decir cómo quiero que haga las cosas. Les pongo un ejemplo de entrenamiento de un algoritmo. Por ejemplo, en diagnóstico médico, ¿sí? En diagnóstico médico por imágenes, ¿sí? Una pequeña empresa, un laboratorio, bueno, que brinda este servicio a los pacientes, digamos que un paciente va y se hace una radiografía de columna y tiene una problemita entre la segunda y la tercera vértebra, ¿sí? Después va otro y se hace otra radiografía y tiene entre la cuarta y la quinta vértebra. Después va otro y la radiografía también es entre la segunda y la tercera, pero no es igual, porque es que el primero tenía como una manchita y el otro tiene como una rayita, ¿sí? Que son, a veces dicen, patologías distintas. Entonces, actualmente, les digo, un problema que tiene esta industria, que yo trabajo también en esta industria, una problemática que tiene es que se ha llenado de imágenes, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que hace un asistente médico? Toma la imagen, la revisa, la mira y dice, a ver, este paciente entre la segunda y la tercera columna tiene acá una fisura que es de 1 milímetro. Cuando la fisura es de 1 milímetro entre la segunda y la tercera vértebra, la patología podría ser tal, así como un pre-diagnóstico, ¿no? Y este, en cambio, tiene una fisura de 2 milímetros. Entonces, imagínense que en temas médicos, cada radiografía es completamente, o sea, no es completamente distinta, sino que son similares y son distintas al mismo tiempo. Todos pueden tener un daño, alguna fisura entre la primera y la segunda vértebra, pero no son del mismo tamaño, no están en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en ciencia de datos es organizar toda esa información, volverla tabla para saber cuántos pacientes tienen determinadas patologías, ¿sí? Entonces, pero le tengo que enseñar al algoritmo. Entonces, lo que yo hago es crear un algoritmo que lee imágenes y le digo, mira, le enseño. Cuando tienes una fisura entre la primera y la segunda, que es de 1 milímetro, sucede que está la patología. Pero cuando la tienes también del lado derecho y del lado izquierdo es la misma patología. Si la tienes de 2 milímetros también es la misma. Es decir, yo le tengo que enseñar. Es un código. El algoritmo, ¿se acuerdan cuando hablamos con el chat GPT? Es igualito. Yo al chat GPT le voy a decir, necesito un algoritmo que me permita transformar, primero agrupar imágenes médicas que tienen estas patologías.
estoy trabajando con imágenes, con tales imágenes, entonces me va a dar un algoritmo. ¿Se acuerdan las bibliotecas? Que esté en una biblioteca de medicina, que trabaje imágenes de diagnóstico médico y seguramente que trabaje imágenes de columna vertebral. Recuerden que en temas de código de algoritmo está todo inventado en esta vida, es decir, ya en otros lugares alguien clasificó imágenes de columnas vertebrales. No soy la primera. Entonces no voy a crear ese algoritmo, me voy a buscar el algoritmo para clasificarlo. ¿Qué es lo que hago? Clasifico. ¿Y qué es lo que se hace con esa empresa? Es que la empresa no tenga personas que están mirando, sino que el algoritmo empiece a identificar, pero se puede equivocar y no me puedo equivocar en diagnóstico médico. Entonces yo me tomo el tiempo de enseñar a la máquina y después lo pongo a prueba. Entrenar a un algoritmo, cuando ustedes escuchen, entrenar un algoritmo es entrenar un código y decirle, ponerlo a prueba, darle 5 imágenes, ahora clasifícame estas 5. Ah, lo hiciste bien, ahora te doy 10, clasifícame estas 10. Ah, te hago trampa, te voy a dar 20, pero de estas 20 voy a hacer que la fisura no sea de 2 milímetros, sino de 3. Yo te dije que hasta 2 me podías clasificar. Te meto las 20 y te pongo a prueba. Clasifica hasta que yo, con todas esas pruebas, ese es el entrenamiento. Yo me di cuenta que la máquina, que el algoritmo entendió cómo clasificar, ¿sí? Ya eso es inteligencia artificial, ¿me explico? Entonces ya no solamente es un código, todo lo voy a hacer con chat y sobre esto vamos a hacer esa siguiente clase en vivo. Igual para la siguiente clase vamos a hacer un poquito de estos entrenamientos para que ustedes vean. Entonces, y vamos, ¿cómo lo aplicamos a las empresas? ¿Sí? Aún estoy hablando de diagnóstico médico, pero lo tenemos que aplicar a una empresa en la que estamos trabajando nosotros. Entonces, nosotros vamos a trabajar con técnicas de Machine Learning, que es inteligencia artificial, para nosotros principalmente estas técnicas me sirven para hacer predicciones y para hacer clasificaciones y agrupaciones, ¿sí? Acá no estoy trabajando en imágenes. Yo, por ejemplo, cuando utilizo una técnica de Machine Learning en agrupación, digamos que yo tengo la empresa de SGA, la que tiene la bomba triplex, ¿sí? Que nosotros necesitamos optimizar el mantenimiento y vamos a ver qué variables intervienen, ¿sí? Que tienen que ver con el mantenimiento, pero va a llegar un momento en que yo necesito encontrar patrones, ¿sí? Es decir, siempre en ciencia de datos yo necesito encontrar patrones. En el ejemplo, por ejemplo, de las imágenes médicas, yo encuentro un patrón que dice que la fisura entre la segunda y tercera vértebra cuando tiene 1 milímetro es una patología X. Eso es un patrón. Entonces yo agrupé las imágenes en ese patrón, ¿sí? Cuando hablo en datos, agrupo patrones. A ver, vamos, yo siempre prefiero hacer un ejemplo sencillo antes de ir a un equipo, ¿no? Por ejemplo, digamos en ventas, sí, que son ejemplos más sencillos. Yo tengo una tienda de indumentaria y estoy vendiendo indumentaria, pero yo quiero saber, yo necesito, ¿se acuerdan que ciencia de datos es para ser más eficiente? ¿Sí? Para que yo no tenga que hacer publicidades masivas, sino yo entienda cuál es mi cliente y yo directamente le dé publicidad, que de hecho nos pasa, ¿no? Cuando nosotros buscamos algo, directamente nos llega la publicidad. Directamente, si estuve buscando un pantalón, pues me va a llegar pantalones del mismo estilo porque ya me tomaron, ya vieron qué es lo que yo quería y me hacen una publicidad dirigida, ¿no? Les decía el otro día, ojo con el tema decimos, los equipos nos escuchan porque yo no estoy segura que yo no escribí a nadie sobre que me interesaba una remera. Yo no se lo escribí, yo se lo conté a alguien. ¿Y por qué el equipo me mandó remeras? ¿El equipo escucha? Sí, escucha. Las aplicaciones que tienen voz, es decir, que reciben órdenes de voz, yo tengo que tener cuidado en los permisos porque los micrófonos pueden estar abiertos. Entonces, si yo le di el permiso para mantener el micrófono abierto, obviamente que me está escuchando porque está el micrófono abierto. Yo le di el permiso porque es una aplicación de voz. Entonces, ojo con eso porque sí, escuchan los equipos. Entonces, volviendo al tema, la empresa lo que hace es querer encontrar un patrón. ¿Qué es un patrón? Es decir, para ventas, porque encuentra necesita que la máquina, yo ya tengo toda la información de quiénes me compraron, cómo me compraron. Yo sé que las mujeres entre 20 y 30 años compraron pantalones, todos son negros, compraron pantalones que son cargo. O sea, yo
yo encontré, primero ya sé quiénes son mis clientes y yo encuentro que hay semejanzas, ¿sí? Entonces necesito un patrón específico y necesito aplicar una inteligencia artificial que agarre mis archivos y me encuentre los patrones y ahí me diga, mira, los patrones que encuentro es que entre tus compradoras están las mujeres que tienen entre 20 y 30 años, que ellas compran pantalones negros, ellas están todas ubicadas en Comodoro Rivadavia, encuentra patrones. Entonces, yo voy a trabajar con herramientas de Machine Learning para encontrar patrones, para poder agrupar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el tema de la energía? Yo tengo que encontrar cuáles son los patrones de que hacen que la factura no sea igual a la distribución de energía. De pronto el patrón me dice que es en el barrio, en la zona donde hay canchas deportivas o en la zona donde hay muchos niños, en la zona donde hay escuelas, ¿sí? O el equipo va a decir, mira, el patrón que encuentro es que del equipo se encuentran cuando es invierno, ¿sí? O se encuentran cuando trasladas al equipo. Cuando trasladas al equipo y usas 3 operarios y la ruta no está buena, entonces ahí hay una falla del equipo. El Machine Learning es un algoritmo que una vez que yo tengo la información me va a dar patrones, ¿sí? Entonces me va a ayudar nuevamente. No es que yo me enfrento con el archivo y ahora qué hago, ya tengo la información y ahora qué hago. No hago nada con eso. Yo necesito encontrar patrones. Los patrones me van a ayudar a tomar decisiones, a encontrar esos patrones, ¿sí? Si quiero vender, necesito el patrón de quiénes son las compradoras predilectas de mi marca para ir a más mujeres similares. No, son las mujeres de 20 a 30 años que estudian en segundo año, que estudian carreras universitarias, que además han comprado determinados artículos. Ah, yo ya tengo ese patrón, entonces busco en el mismo patrón. Pero si es en la falla del equipo también, busco un patrón que me diga dónde está la falla del equipo. Bueno, eso es inteligencia artificial cuando yo aplico nuevamente a ciencias de datos, ¿no? Dice, bueno, después también se utilizan para modelos predictivos, pero eso lo vamos a ver después. Hoy vamos a trabajar solamente con datos, ¿no? Y, y después las técnicas de Deep Learning, que son la que yo les comentaba principalmente, son redes profundas, ¿sí? Está dentro del área de Machine Learning, es una red profunda que lo que me permite es, por un lado, para el caso de datos, convertir imágenes en datos. Entonces, cuando yo digo, yo quiero el estado de las rutas, ¿y cómo está? Uy, está en imágenes satelitales. Y ahora yo necesito hacerlo tabla. Entonces yo le voy a pedir al chat que me dé un algoritmo de Deep Learning para transformar imágenes satelitales de rutas, de estado de las rutas, en datos en tabla, ¿sí? Es en la ciudad de Comodoro, tengo que preguntarle, tengo que saber en la imagen satelital en qué programa está para saber qué algoritmo uso y cómo la transformo, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ejercicios sencillos. Por ejemplo, ¿qué es un ejercicio sencillo con Deep Learning? Por ejemplo, ustedes pueden, eso lo vamos a ver la semana que viene, ustedes suben en la nube, en Google Drive, suben 10 imágenes distintas de X tema. Por ejemplo, yo tengo escuelas, ¿sí? Escuelas de diferentes lugares. Entonces les digo, hay escuelas que tienen solamente el nombre de la escuela, hay otras que tienen estudiantes. Entonces yo tengo que primero crear un algoritmo que me permita clasificar esas imágenes. Yo le digo, bueno, clasifícame imágenes, sepárame en el mismo Google Drive, así como lo hizo con el Excel. Hazme una carpeta donde me separes todas las imágenes de escuelas que tienen estudiantes. No, quiero las de escuelas que tienen estudiantes que están vestidos de azul. Entonces yo tengo que pedirle al chat, pedirle al algoritmo, armar el algoritmo igualito como lo armo en mi entorno, vieron en el Colab, y yo ejecuto, lo vinculo a mi Drive y van a ver que automáticamente se abre una carpeta y donde me va clasificando las imágenes. Pero cuando utilizo inteligencia artificial, yo tengo que entrenar, porque a veces se equivoca. Entonces, yo le subo 5 imágenes, después le subo 10, después me di cuenta que se equivocó, entonces tengo que ver el error y crear, y decirle al chat, todo lo vamos a hacer con el chat, mira, se equivocó, porque yo le dije que fueran estudiantes de azul y me puso uno que tenía rojo, y este no iba. Entonces, yo tengo que probar varias veces hasta buscar que mi algoritmo me dé el resultado. Cuando se trata de empresa,
yo encuentro el algoritmo y ya lo tengo entrenado, yo lo guardo. El algoritmo se guarda, ¿sí? Se almacena. Y así el científico de datos va teniendo sus propios algoritmos ya almacenaditos dependiendo del, por ejemplo, yo trabajo con imágenes médicas y ya yo tengo mis algoritmos armaditos, porque más o menos ya me conozco cuáles son las que vienen en cada empresa, porque trabajo con una cámara. Entonces, como sé que son más o menos similares, yo me armé ya mi carpeta de algoritmos en el mismo Colab donde yo las tengo entrenaditos a algunos. Después voy y lo coloco, ¿sí? Y eso me permite tomar decisiones. Sobre estos temas vamos a hacer la clase presencial cuando esté en Comodoro. Sin embargo, la semana que viene vamos a hacer, les vamos a pasar, vamos a hacer algunos ejercicios y les paso una guía para que vayan practicando. Las clases presenciales es importante que las aprovechemos al máximo para tocar temas nuevos, porque siempre va a ser más sencillo presencial, pero sobre todo también empezar a todas las inquietudes, lo que no salió bien porque ya lo practiqué. No, mira, yo ya practiqué almacenar imágenes y no me salió. Entonces, a ver, ¿qué pasó con el algoritmo? Hay que tener paciencia. Las técnicas, incluso de Machine Learning y de Deep Learning, nos sirven a todos profesionales. Es decir, mañana, por ejemplo, yo estuve ahora que estuve de viaje en Ecuador y Colombia trabajando con empresas y tenía áreas de recursos humanos que me decían, uy, qué bueno, puedo clasificar las fotos, las imágenes de los empleados con determinadas características y claro, y me evito estar mirando, puedo clasificar las hojas de vida para no tener que estar revisando una por uno, los entreno, mira, necesito que los que tengan hasta segundo año de tal carrera, los que tengan 3 años de experiencia, los que tengan X, o sea, me encuentres un patrón y me los almacenes para un lado, ¿sí? Y me evito estar yendo uno por uno. Estas herramientas es para todos, pero las vamos a utilizar para los temas de equipos. Zoe, no sé si puede abrir el micrófono Martín o hay que abrírselo. ¿Listo? ¿Qué es una red neuronal? Bueno, son temas importantes que también es bueno que ustedes investiguen. Una red neuronal es una similitud, sí, que no es igual a lo que es cómo funcionan nuestras redes. O sea, nosotros somos criaturas complejas cuyos pensamientos y conclusiones Martín, tienes el micrófono, cerrar los micrófonos, cuyos pensamientos y conclusiones nacen o parten de conexiones neuronales, ¿sí? Que nosotros tenemos internamente para que se genere este pensamiento, esa conclusión. De la misma forma lo hace, digamos, la máquina en una red que es un símil, o sea, no es siempre es decir que es importante tener en cuenta esto porque muchas veces cuando se dice, no, la inteligencia artificial, Camila, por favor, apaguen el micrófono. Ya Eh, ya lo bajé. la inteligencia artificial nos va a superar, no lo sé, hoy no es así, hoy la inteligencia artificial nos sirve, es un cliente más como toda tecnología. Camila, no sé, si abre mucho el micrófono hay que bloquearla. Bueno, entonces, hoy las redes neuronales es similar, pero muy de lejos, ¿sí? Es decir, yo tengo un ejemplo bueno para entender muchas veces la tecnología. Un avión vuela, digamos que se basa o se fundamenta en las aves, tiene 2 alas. Ahora, es similar, pero es que ni ahí se parece, ¿no? Está muy duro. Digamos, esa es un símil que se hizo a un ave volando, pero que no es que es igual. Es lo mismo una red neuronal. Una red neuronal, el funcionamiento tiene la base nuestra humana, pero bueno, es lo que puede hacer la máquina, que todavía es muy, muy limitada. Después, este pensamiento, estas redes neuronales son diferentes, son convolucionales, son recurrentes, depende de qué función va a realizar la red neuronal. No es como nosotros, que nosotros tenemos redes neuronales que funcionan para muchas situaciones, es decir, tienen múltiples funciones al mismo tiempo. Yo puedo estar hablando con ustedes y sentir que tengo frío. Sí, yo puedo hablar con ustedes y escuchar lo que pasa en el ambiente, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos esa capacidad que no tienen las máquinas hasta hoy. Las redes neuronales realizan una actividad, una función. Si es convolucional, si es recurrente, tienen funciones separadas, pero eso es lo que hacen, ¿sí? Pensar para darnos una conclusión. Por eso es que es inteligencia artificial.
¿Alguna otra consulta? De esta clase les vamos a pasar esta presentación. La semana que viene vamos a hacer algún ejercicio, pero nuevamente hay que ser curiosos, hay que ser autodidactas, hay que buscar la información. Es importante que ustedes busquen. Busquen información de técnicas de deep learning, de machine learning, busquen información acerca de lo que dice, ¿para qué me serviría? ¿Sí? Son técnicas que a mí me sirven para entender el funcionamiento de equipos, maquinarias, procesos productivos. Nuevamente, es nuestra calculadora de este siglo, de esta era. Yo no puedo ser un profesional técnico que no maneje programación y estas técnicas, se las necesito. Además que en este momento, como, siempre, como les vengo diciendo, son competencias profesionales muy bien pagadas, muy reconocidas, donde se está necesitando mucho. Personas que conozcan de los temas y que apliquen herramientas para resolver, que no se queden pegadas con un archivo 10 horas porque tienen que resolver un archivo. No, una persona que utiliza la herramienta para salir rápido del tema, como me decía justamente en uno de los talleres, una persona de recursos humanos dice, yo paso tanto tiempo mirando archivos y mirando hojas de vida y clasificándolas que no utilizo mi tiempo en realmente tomar una decisión sobre lo que me ha llegado, porque es que yo puse un aviso y a mí no me llegó lo que estaba buscando y necesito tomar una decisión sobre eso para cambiarlo rápidamente. Sin embargo, hasta que estoy una semana me doy cuenta que la decisión es que tengo que tomar otra decisión. Entonces, hoy en día, un profesional dice, no, yo conozco estas herramientas y las manejo en mi profesión. No estamos hablando de equipos o de procesos productivos, es que todos tenemos que manejarlos en nuestra profesión actualmente. Así que bueno, la semana que viene hacemos unos ejercicios, ustedes les va a llegar este material, con este material empiecen a investigar, por ejemplo, estas horas de práctica. Ustedes tienen horas, 8 o 10 horas por semana, se reúnen en las escuelas, cada uno con sus docentes, y empiecen a investigar, a despertar esto. A ver, voy a investigar herramientas de deep learning, voy a también ver cómo se agrupan con estos algoritmos de inteligencia artificial, cómo agrupo archivos, cómo se utilizan. Tengo que empezar a investigar y tener más información, ¿sí? Alguna consulta, inquietud, y vamos a cerrar en una hora. Yo les comento que llegué, no sé si les comenté antes, a las 5 de la mañana aterricé hoy del exterior en 12 días que fueron muy buenos, con mucha actividad, pero bueno, estoy ya un poco también mal con la voz de tanto hablar, de charlas un día tras otro, y, y veo que hay mucho interés por estos temas y también algo que puedo ver en otros países es la demanda de recursos humanos preparado en estos temas. eh, Profesionales que entiendan de procesos productivos y que puedan aplicar programación a ese conocimiento, si eso es lo que se está necesitando en este momento. Así que bueno, vamos a dejar en una hora, les dejo estas herramientas, les pasamos tanto la clase para que ustedes se investigan y les pasamos lo que son los grupos. También subimos, Marcelo ya les va a avisar a qué hora estarán las preguntas de la clase de hoy para que las respondan. Y también cierro diciendo que en general, Comodoro, como siempre, en general las escuelas se destacan, tienen muy buen desempeño, entregan los temas y siempre es un placer trabajar con ustedes porque vemos que hay mucho interés y que hay mucho empeño. Así que les pasamos también fecha próxima conforme tengan un poquito de paciencia que podamos organizar en una semana todas las empresas, ¿sí? Así que, a ver, veo en el chat si es que hay alguna pregunta. Hay una pregunta de Mateo. No la veo, ¿dónde está? Ah, Mateo. A tener que aplicar todo lo que vamos viendo en alguna empresa en una vista. Bueno, de eso se trata. Pero nuevamente, vamos, por si queda la duda. Yo tengo que conocer del tema, tengo que conocer todo lo que más pueda antes de poner los pies en una empresa. Sí, nosotros no podemos ir como pasantes a que nos expliquen nada. Nosotros no vamos a que nos expliquen. Nosotros cuando vamos a una empresa, por ejemplo, cuando hablé del tema de SGA y de la bomba triplex, ¿sí? Vamos al pozo, vemos cómo funciona el equipo, cómo funciona el camión, pero nosotros ya sabemos del tema. Vamos solamente a corroborar. Sí, mira, esta variable no es como la que yo pensé. Porque este equipo la válvula la tiene del lado izquierdo y no del derecho, pero yo lo sé. Entonces, después sí vamos a aplicar, lo dije, una pequeña muestra. No sé, me llama la atención también un poco la pregunta, Marce, porque dije cómo vamos a aplicar. Vamos a sacar una muestra de 200 o 500 datos para poder aplicar. Pero si no está Sí, claro, bueno, sí. no, les pedimos que refuercen las clases para que vuelvan a escuchar lo que se trabajó.
Están todas las clases grabadas en YouTube, compartidas por Telegram, compartidas por Facebook, así que les pedimos eso. También les pedimos, nosotros compartimos un archivo con la asistencia. Algunos profes nos comentaron que por ahí hubo algún error o algún estudiante que estaba trabajando con, o dos estudiantes con la computadora, que si hay algún error, nos envíen un mail que lo vamos a solucionar, así que cualquier duda que tengan nos vayan consultando. Lo mismo que si hay duda de las clases, nos pueden escribir por Instagram para ir mejorando. Sí, recuerden que la visita va a ser Ah, entre... y Sí, el cuestionario de la clase de hoy, aproximadamente a las 13 horas lo vamos a pasar a los profes. perfecto. Bueno, y también lo pasa directamente por Telegram. Sí, sí, Bueno, recuerden que la visita será la tercera o la cuarta semana, sí, tenemos que organizar, vieron, ahí nosotros teníamos también 2 jornadas, pero hay proyectos que están muy lejos y que tenemos que hacer toda la organización, nos va a llevar un día porque tenemos que trasladarnos, estar, entonces, bueno, para nosotros también es toda una logística que tenemos que armar, pero entre la segunda y la tercera y la última semana estaremos allá, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias.